Esta reforma nos dura hasta el 2070 y ahí se acaban todos los fondos. La Contraloría encontró que invertir en el exterior está rentando más que invertir en Colombia. Entonces Colpensiones le va a decir, yo le devuelvo lo que usted aportó. En el fondo de pensión le devolvemos lo que aportó, más los rendimientos. De cada 100 personas que cotizan, 20 personas se van a pensionar y 80 no. ¿Qué inspira a los líderes empresariales de Colombia? ¿Qué los reta? ¿En qué invierten su tiempo? ¿Cómo logran el equilibrio entre sus grandes responsabilidades y su tarea? Aquí exploramos sus historias, sus decisiones y la transformación que impulsa al país. Esto es Valor Agregado, un podcast en alianza con Colsubsidio, la empresa social de los colombianos. Miguel Largacha, presidente de Porvenir, Fondo de Pensiones y Cesantías. Gracias por estar acá. Gracias, Jaime, por la invitación. Denos una dimensión de lo que es Porvenir. Porvenir es una empresa que cumple 35 años. Es una empresa que se dedica a la seguridad social, el mundo de inversiones. Tenemos un propósito superior que es generamos bienestar financiero a nuestros afiliados y sus familias con base en el ahorro y la inversión. Y eso traduce en que hoy es una empresa que tiene 15.1 millones de afiliados, 15.1 millones de colombianos. Es el mayor número que tiene un fondo. Es el mayor, es el fondo, Sí. es el fondo líder en Colombia. Tenemos 190.000 pensionados, somos 2.200 empleados y la magnitud de nuestro portafolio hace que al cierre del año pasado registramos 271 billones de pesos de activos bajo administración. Eso es el 15% del PIB. Es la mayor mesa de dinero que está en Colombia del sector privado, excluyendo el gobierno, por supuesto, y el COPECO. ¿Qué servicios incluye eso? Obviamente pensiones obligatorias. Nosotros tenemos, el core nuestro, tenemos 3 productos. Pensiones obligatorias, pensiones voluntarias, que es un ahorro y, por supuesto, un ahorro de largo plazo, fundamentalmente, y cesantías. Tenemos un pedazo de los pasivos pensionales, eso prácticamente ya está en desaparición, porque el gobierno tomó eso, este gobierno retomó ese. Entonces, los 3 principales productos. ¿Cuál es el más importante? Pensiones obligatorias. Tenemos casi 9 millones de afiliados en pensiones obligatorias, un poquito de 5.5 millones en cesantías y unos 160.000 en voluntarias. Eso me suma 17 millones porque obviamente tenemos un cliente que puede tener varios productos. Hay una cosa que me parece importante explicar y es muy básica, pero creo que es relevante. La gente a veces no sabe de quién es la plata, o mejor dicho de otra manera, cómo hace la plata un fondo de pensiones. Y de otra manera, ¿de quiénes son esos 200 millones? Mira, esa pregunta me encanta, porque nosotros repetidamente tenemos que explicar que ese dinero que administramos es de nuestros 15.1 millones de afiliados, no nuestro, es de ellos. Y tenemos un deber fiduciario que guía nuestra actividad y nuestra operación. Nosotros tenemos y nos damos a por ellos. Por supuesto, la compañía tiene un patrimonio, que es el patrimonio de los accionistas, pero todo lo que hacemos está siempre pensando en nuestros afiliados. Siempre, siempre. Nosotros tenemos que enviarle un reporte diario a la Superintendencia Financiera sobre nuestras posiciones y nuestras inversiones. Estamos regulados respecto de lo que y en dónde podemos invertir. Por eso en estos días pues, se ha hablado mucho de eso. Tercero, tenemos que siempre estar informando de nuestras inversiones, nuestros cambios, y todo el marco está absolutamente regulado. De hecho, déjeme contarle una anécdota, Jaime. Cuando la superintendencia, que lo hace todos los meses, hace un reporte de los resultados del sistema financiero, siempre hemos pedido a nosotros que distinga. Una cosa es el resultado de la sociedad administradora y otro el resultado de los fondos que administramos, que son de terceros. La superintendencia no lo agrupa. Entonces, cuando dicen los fondos de pensiones, por ejemplo, el año pasado Porvenir generó un resultado extraordinario en rendimientos a nuestros afiliados, el mayor de la historia en Porvenir, 27 billones de pesos de valorización por rendimientos, por nuestras inversiones y el retorno. Entonces, ¿se agrupa? No,
¿sabe? Eso quiere decir que ese resultado financiero beneficia a los afiliados. Es de los afiliados, Es de los única y afiliados. exclusivamente. Pero entonces la supervivencia, los fondos de pensiones ganaron 27 billones Claro, de pesos. entonces Uy, uno por dice- venir gana un jurgo de Uno plata. dice- la gente dice, Sarmiento ganó un tarro de plata por cuenta de eso. Eso es de los afiliados. Y nosotros insistimos en separar una cosa, los resultados de la compañía, otra cosa, los resultados de Pero nuestros entonces afiliados. explíqueme, o explíquenos, o explíquele a la gente cómo gana plata un fondo. Nosotros tenemos dos líneas, y voy a dividirlo en dos grandes líneas de actividad. Tenemos una línea operacional, las comisiones de pensiones obligatorias, de pensiones voluntarias y de cesantías. Y tenemos otra línea, que son los ingresos financieros. Y aquí La empezamos primera a- básicamente se resume en que, pues, digamos, ustedes son administradores de unos recursos de sus afiliados y Tal por cual. eso cobran unos fees, una Así es, comisión. Punto. así es. El segundo lado es el que es un poco más no entendible. Y me encanta esta oportunidad para hacerlo. Yo quisiera conocer otras industrias como la nuestra que tienen que dar una garantía de resultado. Todos hemos oído hablar siempre que hay obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Sí, hago mi mejor esfuerzo, pero no alcancé el resultado o me comprometo a dar un resultado. Esta industria, la nuestra, tiene esto segundo. Nosotros tenemos que dar Por una regulación. por normativa Ujú. legal. Los fondos de pensiones tenemos que garantizar un resultado de rentabilidad mínima para nuestros afiliados. Y para dar ese resultado de rentabilidad mínima y asegurar, porque si lo incumplimos, el patrimonio de la compañía tiene que poner el cubrir dinero, el faltante. tenemos que poner el 1% del patrimonio, el 1% de los recursos que administramos invertidos en los mismos fondos. Me explico. Nosotros tenemos, pues ya dije la cifra de los 271, en obligatorios 250 billones, en cesantías al año pasado casi 13 billones, pues tenemos que tener el 1% de eso. Si en obligatorios tenemos 250 billones, pues 2.5 billones de la compañía están invertidos en los mismos fondos. Tenemos la misma suerte. Si le va bien a los afiliados, a la AFP le va bien. Le va mal a los afiliados, no tenemos buena rentabilidad. A la AFP va a ir. Es una alineación de interés. Esos ingresos, por esos recursos, son nuestra fuente de ingresos financieros. Y eso es una importancia muy grande. De suerte y manera que el año pasado Porvenir ganó la mitad por comisiones y la mitad por ingresos financieros. Y por lo tanto nosotros estamos totalmente alineados. Nuestros intereses están con los de los afiliados. Buenos rendimientos, el año pasado extraordinarios para los afiliados, pues a la AFP, por esta alineación de intereses, también va a tener buenos resultados. Profundicemos un poquito ahí para explicar de manera bastante sencilla. Esa otra pata, que es básicamente coger la plata, invertirla, la plata de los afiliados y el pedacito de ustedes, invertirla en distintos activos internacionales y nacionales. Y eso produce una rentabilidad. Eso es lo que va también a acumular o a perder plata eventualmente en lo que tienen los afiliados ahí en sus ahorros, ¿cierto? Así es. Bueno, estos días ha habido mucho movimiento, por supuesto, porque pues, el gobierno ha tomado medidas que sería bueno que nos explicara cuál es el impacto sobre el sistema y cuál es el impacto específico sobre Porvenir. Empecemos, enumerémoslos. Primero, el aumento del salario mínimo al 23%. El segundo, la emergencia económica, que incluye un impuesto adicional, pues una tasa adicional a las entidades financieras, en este caso los cobija a ustedes. Y tercero, tenemos otro decreto que es el llamado deslizamiento, de cómo se debe manejar el deslizamiento, que sería bueno que lo explicara. Y nos falta la perla de la inversión en el exterior, Que la es- repatriación de los recursos. Exactamente. Esas cuatro medidas quisiera que explicara un poco cada una cómo la ve en el sistema y cómo la ve en Porvenir. Y después hablamos de la reforma que está en ciernes. Empecemos del último, que está con mucho ruido. La Contraloría General de la República, para utilizar las cifras de ellos, no nuestras, sino las de ellos, hizo un llamado de atención al gobierno nacional para que la medida que está buscando de regulación sobre los componentes de las inversiones que administramos los fondos de pensiones en el exterior tenga el cuidado de la rentabilidad observada. La Contraloría afirma que después de sus análisis encontró que invertir en el exterior está rentando más que invertir en Colombia.
Y esa es la primera obligación que tenemos los fondos de pensiones. Nosotros hacemos un deber fiduciario. Nuestro deber fiduciario es administrar el concepto de riesgo, por supuesto de retorno, de ganancias y de liquidez, tener el dinero disponible para cuando quiera que se requiera. Y esa obligación nuestra tenemos que siempre honrar, propendiendo por supuesto, muy buenos niveles de rentabilidad y con adecuados niveles de riesgo. Simplifiquémoslo. Yo soy un afiliado de Porvenir. Yo lo que espero de ustedes es que me den la mayor rentabilidad sobre mi ahorro pensional. Así es sencillo. Entonces, cuando lo obligan a usted a traer la plata, un porcentaje, que es lo que está pensando el decreto, la Contraloría está diciendo, ojo, que esas inversiones que usted puede hacer aquí pueden ser menos rentables de lo que está generando ya para sus afiliados. De hecho, la Contraloría hizo ese análisis, Jaime, y se vuelve en el tiempo. Dijo, voy a hacer un análisis diciendo qué tan rentable fue invertir afuera o en Colombia. Y encontró que es mucho, o ha sido mucho más rentable invertir en el exterior que en Colombia. Y esa es una práctica no de los fondos colombianos, del mundo. Todos los fondos de pensiones y los inversionistas institucionales invierten un porcentaje de sus recursos en el país y fuera del país. Eso se llama la diversificación. Tenemos que diversificar el riesgo. De hecho, el promedio mundial está en el 45%. Y nosotros el año pasado cerramos alrededor del 48%. Estamos en el promedio mundial. Es que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué oportunidades se van a dar? Esta es la inteligencia artificial y la mejora de productividad que tiene la inteligencia artificial. Pues nos estamos beneficiando. Nuestros afiliados se benefician de ello. ¿Por qué? Porque hemos invertido en empresas que tienen esos retornos. Entonces, la Contraloría hace primero ese llamado. Renta menos. La historia nos demuestra que haber invertido afuera fue una óptima decisión. Y pone una cifra. La Contraloría General de República dice que haber invertido solo en Colombia hubiera implicado perder en retornos el 29.5% de una pensión. Eso significa que una pensión de lo que hubiese sido una pensión, para cerrar y simplificar, de 10 millones de pesos, no hubiera sido 10, sino de 7 millones. Yo quisiera que algún afiliado mío me dijera, no, yo quiero una pensión de 7 para invertir porque usted hubiera invertido en Colombia y no de 10. Creo que la respuesta es natural. Lo segundo que dice la Contraloría, Jaime, es, caramba, el gobierno ha hecho un llamado a invertir en proyectos de infraestructura, de desarrollo en Colombia. Bienvenido todo lo que podamos invertir en Colombia. Es que el problema que tenemos hoy en Colombia no es de oferta de recursos, es de demanda de recursos. No encontramos proyectos para invertir en Colombia. Nosotros estamos ávidos. Donde salgan, allí estaremos. Yo voy a contar una historia que es muy importante que sus oyentes conozcan. En el 2018 hicimos una alianza, los 4 fondos de pensiones nos unimos. Nos unimos con un fondo de pensiones canadiense de primer nivel, el CDPQ, uno de los mayores administradores de dineros pensionales del mundo, y la Financiera de Desarrollo Nacional, la ADFN, una entidad pública. Y dijimos, vamos a hacer un compromiso de invertir $1.000 millones. Ese es el mayor compromiso de inversiones en Colombia. $1 billón. $1 billón en la denominación nuestra. Sí. Y arrancamos. Seguimos. Pasó el tiempo. ¿Qué hacemos? Al año nos volvimos a reunir. ¿Qué hacemos? A los 2 años, ¿por dónde? No había dónde. El proyecto fracasó. No encontramos. Pero usted lo que está diciendo con eso es que va a haber una dificultad enorme de que los fondos se encuentren dónde invertir esa plata bien invertida en Colombia. Fíjese que la Contraloría lo dijo. Nosotros lo hemos venido poniendo sobre la mesa. El banco de proyectos, tal, espectacular. Pero para eso necesita confluir sector público y sector privado. Necesitamos de verdad confianza inversionista, necesitamos de verdad reglas de juego, necesitamos pensar en el largo plazo, necesitamos que esa alianza privada y esa alianza pública se den de la mano. No encontramos. Pero es que lo dijo la Contraloría, no lo dijimos nosotros. Sí, nosotros lo hemos venido gritando, Jaime. Pero la Contraloría lo dijo. Por eso quedó gradual, ¿no? ¿O está previsto que sea gradual? Llegar a un 35. Fíjese, Jaime, esto ha sido muy interesante porque la otrora directora de la URF, el documento técnico que ella propuso, la URF en ese entonces, que esa gradualidad debería ser de 10 años. Y se habló de 10 años. Pero se alcanzó a pensar que era de 6 meses. Upa. Y entonces, entre 10 años y meses, dice, hay algo que no suena, hay algo que evidentemente no suena. Y entonces empezó a correr. Después dijeron, bueno, está bien, un añito. Y después se dijo, bueno, no, está bien. 5 años con una meta volante al año 3. Pero aquí la Contraloría volvió a anotar en otra cosa y dijo
caramba, esta gradualidad tiene que implicar que si no tenemos el banco de proyectos, estamos de manera indirecta forzando a que los fondos de pensiones inviertan solo en deuda pública. ¿Y por qué solo en deuda pública? Y ese es otro punto. Pero también muy hay importante. una limitación regulatoria ahí. Es de ley y solo puede ser el 50%, estamos en el 36% de los fondos. ¿Cuál es el otro llamado ahí? El mercado de capitales colombiano. El mercado de capitales colombiano no ha venido sino reduciéndose, evidentemente por todas las circunstancias que deben estar. El tema impositivo, ya hablaremos de la emergencia económica, pero pues las altísimas tasas de impuestos en Colombia y por lo tanto, pues el mundo es globalizado, el mundo mira dónde tengo mejores opciones de invertir y estoy allá. ¿Y eso qué ha hecho? Veamos la bolsa por un instante, Jaime. En Colombia hay 62 empresas inscritas en nuestra bolsa. Eso no es nada. En Perú hay casi 200. En Chile hay 369 empresas inscritas en bolsa. Pero lo más llamativo es que el año pasado, agregado, la bolsa colombiana movió 9.500 millones de dólares en operaciones de mercado de accionario y la chilena 5 veces más, 51.500 millones. Y Chile, el PIB chileno es un 25% más pequeño que Colombia. Entonces, nuestro mercado de menos de la mitad. Entonces, es la mitad. Entonces, no tenemos mercado de capitales. Pero a eso sumemos la otra cosa. En Porvenir, y los fondos, por supuesto, tenemos otra limitante. No podemos superar más del 10% de las acciones de una sola compañía. Y Porvenir, dado el tamaño nuestro, este liderazgo en el tamaño y lo que administramos, pues nos lleva al techo. Estamos en el 10% en la mayoría de compañías. Entonces no podemos invertir en renta variable. No encontramos proyectos de inversión. En los bonos que emiten, pues ahí estamos siempre permanentes. Entonces no tenemos. Entonces, claro, no hay proyectos, no hay mercado de capitales. ¿Dónde más podemos invertir? Solo en deuda pública. Y la Contraloría lo dice. Dice, caramba, no obliguemos a los fondos a pasar más eso. Y hace un último llamado. Dice, la Contraloría hace un llamado de atención para decir, oiga, cuidemos los intereses de los afiliados, que es lo que hacemos nosotros. Cuidemos y protejamos el ahorro y aseguremos la sostenibilidad fiscal. Porque si entra la reforma pensional, que ya hablaremos de ello, el Estado se va a hacer responsable. Por lo tanto, si le va a llegar menos recursos, pues mayor carga a las arcas públicas. Las finanzas públicas que nuestros impuestos futuros. Nuestros impuestos. Entonces, muy llamativo para decir eso. ¿Cuál es nuestro llamado? Es un proyecto de decreto. Es un proyecto de decreto que está en comentarios, se vence el plazo la semana entrante. Estamos haciendo un llamado propiciando oiga, démosle mucha más gradualidad. De verdad compaginemos que existan los proyectos y siempre pongamos los intereses de los afiliados antes de los intereses de financiar el Estado. Y ese es el llamado que estamos haciendo. Ok, pasemos a otro de los temas sensibles. El aumento del salario mínimo. ¿Alguien está en contra de que las personas que trabajen ganen más? Más que bienvenido, por favor. Pero usted que le gusta el campo, y a mí también me gusta, por supuesto, el campo, sabemos que si una ternera recién nacida, uno le da toda la leche que quiera, se la toma toda y se muere. No le demos leche, se muere, démosle que tome toda. Es igual que en el salario mínimo. Si subimos el salario mínimo mucho más allá de la fórmula tradicional, que es inflación más productividad, ese aumento, ¿sí?, finalmente se va a traducir en negativo, en factores de adversos. Ir al médico y me prescriben una droga y me tomo 5 veces más la droga. No. ANIF, el Centro de Pensamiento, esta semana sacó una nota y un estudio muy interesante. ¿Qué fue? El gobierno nacional dijo, no, yo voy a hacer el reajuste del salario mínimo, no con la fórmula de inflación más productiva, sino con una nueva fórmula, la metodología de la OIT, que cambió y dijo, ¿saben qué? Voy a poner otros elementos que funcionan así, como es la canasta, amplié el número de la familia, etc. Y dice, esto es, y me dio el aumento del 23%. Solo el salario mínimo, el componente del subsidio de transporte. Y ANIF acaba de coger la fórmula de la OIT y calcula con esa metodología y dice que el salario mínimo que estableció el gobierno colombiano para este año está superando la metodología de la OIT en un 18%. ¿18? O sea, 18.
O sea, entonces uno... 18% sobre la Adicional- base que estaba, adicional sobre la base que Si estaba. yo calculo el salario mínimo de este año con la metodología de debería haber sido un 18% menor de lo que es la evaluación del gobierno nacional. O sea, tampoco da la fórmula la OIT. Ujú. Y decimos, bueno, pero es que el salario mínimo es, insisto, valiosísimo que las personas que más necesitan estén. Pero es que el problema que nosotros tenemos es que 1 de cada 4 trabajadores, prácticamente 1 de cada 3, si queremos llegar en ese sentido, se ganan, ¿sí? En primer lugar, no nos cotizan, porque la informalidad laboral colombiana es Es muy enorme, grande. es el 60%. Entonces, el 60% de lo que tenemos en ese sentido. Y lo segundo, y entonces ese 60% ¿dónde va a tener protección? ¿Dónde va a tener seguridad? ¿Dónde va a tener salud? ¿Dónde va a tener cesantías? ¿Dónde va a tener pensión? No la va a tener. Entonces estamos dejando de diálogo a esas personas, a esos trabajadores. Y lo segundo, si el salario mínimo tiene este incremento, que es como esto es como haber aumentado el salario mínimo por 5 años y traído en un solo año, pues va a tener una presión muy grande en nuestro negocio. Y déjeme explicarlo aquí para el interés de los colombianos. La Constitución colombiana establece en su artículo 48 que la pensión mínima nunca puede ser por debajo del salario mínimo. Eso no existe en ningún país del mundo, salvo Brasil, tiene algo parecido. Entonces, si el aumento del salario mínimo es muy alto, evidentemente la pensión tiene que ir subiendo para estar en esa misma línea. Y si sube de manera significativa, por supuesto, para poder pensionarse por capital, pues implica necesariamente que tengo que acumular más capital. Entonces, estamos alejando a las personas, estamos dañando la cobertura Expliquemos eso un pensional, poquito más porque tiene que ver con lo que vamos a hablar después, que es deslizamiento. que es el otro, que está pegado en Está ese pegado a sentido. eso. Pero, claro, entonces uno dice, listo, yo tengo que o ahorrar más o alguien tiene que cubrir ese faltante. Como yo no puedo ahorrar más seguramente, porque tengo pues un tope, digamos, por ingresos, lo que sea, ¿quién llena ese hueco? Vamos a Colpensiones. Es el régimen de prima media, el régimen de reparto. En Colpensiones, para una pensión, en primer lugar, en Colpensiones, lo ha dicho el propio gobierno, todas las pensiones que otorga Colpensiones están subsidiadas. ¿Qué es estar subsidiado? Es que lo que yo coticé en mi vida laboral es insuficiente para financiar una pensión. Entonces, como usted lo dice a mí, ese complemento lo pone el presupuesto general de la nación, lo ponen todos los colombianos. Con este incremento, ¿qué le pasa a Colpensiones? Lo primero es que el CARF, el Comité Autónomo de Regla Fiscal, dijo que este aumento del 23% implica 5.3 billones de pesos adicionales de gasto para este año. Fitch dijo que no eran 5.3, que eran 7, una agencia calificadora, Sí. que eran 7 billones. Pero entendidos, están diciendo que esta cifra realmente alcanza los 9 billones de pesos. Pero ¿cómo así? Claro, si yo aumento la pensión y el aumento del 23%, pues van a necesitar obviamente Claro. mucho más dinero. Y eso es solo con pensiones. Eso es solo con pensiones. Pero hagamos un doble clic en eso. O sea, el impacto que es para la nación el aumento del salario mínimo y La el nación costo que de las última son pensiones. nuestros impuestos. Pero de nuevo. veamos un ejemplo particular. Una pensión de un salario mínimo, de uno. Coticé 26 años un salario mínimo en Colpensiones. El monto del subsidio vale 300, más o menos aproximado, 330 millones de pesos, caso individual, de subsidio. Eso es más o menos el 60% de la pensión de un salario mínimo es subsidio. Una de 5 salarios mínimos. Yo coticé por 5 salarios mínimos. El monto del subsidio es 766 millones de pesos. Pero llegamos al terreno más interesante. Aquellos colombianos que cotizan por 25 salarios mínimos, que es el tope legal, por cotizar por 25 salarios mínimos por los últimos 10 años, que en Colpensiones uno pone los últimos 10 años y los 16 restantes para llegar a los 26 mínimos requeridos, se ajustan por estos últimos 10 salarios mínimos. El monto del subsidio equivale más o menos a 3.300 Es una locura millones de pesos. de inequidades exorbitantes. Pero mire el dato tan interesante. Este monto del subsidio es más o menos el 60% está subsidiado, igual que el de un salario mínimo. O sea, en Colombia, el que va en coche... a los que ganan más pensión. Pero mire el monto del subsidio, lo que implica el haber hecho el aumento del salario mínimo del 23%. Entonces, por supuesto, menos personas se van a pensionar y el costo para Colpensiones. Segundo, en el ahorro individual, igual,
se va a necesitar más capital, por supuesto, pero en el ahorro individual tenemos algo espectacular y es la solidaridad. Nosotros le damos el RAIS coloquialmente, que es régimen de ahorro individual con solidaridad, y subrayo la palabra solidaridad. Todos aquellos que cotizamos en el régimen de ahorro individual, una parte de nuestra cotización va a un fondo que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. De mi cotización, en vez de ir a mi cuenta individual, debería ir el 13%, va solo el 11,5%. Un punto y medio va a ir a financiar este fondo. Este fondo, al cierre del año pasado, supera los 52 billones de pesos. Este fondo está hecho para que, financiado por las personas que cotizan en el sistema de ahorro individual, este fondo le ayuda a otorgar pensiones a aquellas personas que no logran acumular capital y tienen no 26 años que se requieren en Colpensiones, sino 23 años, 3 años menos. Estas personas se ven beneficiadas con esa alternativa de pensionarse a los 23 y no a los 26. Claro, el haber incrementado el salario mínimo en esta proporción hace que este fondo se va a quedar desfinanciado muchísimo más rápido. Nuestros cálculos daban que por allá en los años, en el 2060 lo trae tiempo y se descapitaliza el fondo. Otra presión, y finalmente como las pensiones son garantía del Estado en últimas, pues más presión fiscal, como lo dijo la Contraloría. Y debe pasar al último tema, que es el deslizamiento. Pero espere, un segundo, solo para entender ahí. Si ese fondo se agota, hay que volverlo a llenar de alguna manera. La Constitución dice que el último garante es El de Estado. las pensiones el Estado. O Sí. sea, todo es, échele a la canasta del presupuesto. Ahora, en la estructura del sistema hasta ahí hay un factor de inequidad exorbitante. Porque usted en el sistema privado, usted está haciendo los aportes que usted es capaz de hacer y su ahorro es lo que logra acumular para pensionarse más lo que el fondo le permita recibir. Pero del otro lado, todos los colombianos estamos subsidiando de alguna manera a los pensionados en el régimen, digamos, que tiene el régimen de prima media. Nosotros decimos, estas cifras del monto del subsidio Subsidiando la parte, digamos. Estas cifras las saqué en el año, hace 2 años, los borradores de economía política, del Banco de la República, sacó un estudio y dijo, ¿cuánto vale el monto del subsidio? Y estas cifras que le dije simplemente es actualizando esas cifras que utilizó el Banco de la República y concluyó que eliminando el monto del subsidio que tiene Colpensiones, las pensiones del régimen de ahorro individual son las pensiones actuarialmente justas. Es lo que usted ahorra y lo que el mercado le da. Claro, es la manera inversa de decir lo que estoy tratando de decir. Por supuesto, es exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, uno siempre dice, hombre, finalmente, si yo no cotizo lo suficiente y el presupuesto es el que va a poner el faltante, todos los colombianos que pagamos impuestos estamos financiando ese subsidio. Que tiene un sentido, digamos, en las pensiones. Por supuesto, en las pensiones bajas, allá claro, es donde hay que que no estar. tiene sentido desde ahí para arriba. Cuando hablaremos de la pensional, ahí es donde tenemos que incidir y estamos totalmente de acuerdo. Bueno, entonces entremos ahora sí a deslizamiento. ¿Qué es el deslizamiento? La ley del plan, por allá, en el 2009 se estableció una facultad para que el gobierno nacional cubriese este factor de deslizamiento. En diciembre del 2014, el Ministerio de Hacienda saca el documento técnico, el soporte para expedir un decreto y dice, primero, el aumento del salario mínimo se volvió una medida no técnica, sino política. Esta fórmula tradicional de inflación más productiva no se está observando y por lo tanto empiezan a tener factores simplemente de incidencia políticos. Y dice, ¿quién puede, desde el punto de vista de negocio actuarial o simple para una compañía de segundo, prever qué va a ser el aumento del salario mínimo? Y dice el gobierno, no, yo voy a establecer que esa definición política, si se sale de un factor, el gobierno va a poner esa diferencia. Si es neutro, no pone nada. Pero si el aumento del salario mínimo es mucho más bajo de lo estimado, la compañía de seguros debe devolver. Entonces, una fórmula que era perfecta. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo, porque tiene que ser así. Esto no es simplemente darle, no. Dar cuando se necesita, cuando ello es así. Y lo segundo que dijo ese documento técnico es, si no hacemos esto, nos vamos a ver abocados a menos pensionados, porque evidentemente pues es tal el incremento de capital que se requiere, pues que no va a darse. Entonces se establece la medida y empieza a operar. Por supuesto, llegamos a los últimos años
y esto empezó desde el último año del gobierno del presidente Duque. Empezamos a ver aumentos muy significativos del salario mínimo, aumentos del 4, de los 5%, pero por supuesto llegamos a un aumento del 18% en términos reales. Las dos cifras anteriores también eran aumentos en términos reales. Entonces, por supuesto, con un incremento tan absolutamente descomunal, no observado, no se puede anticipar, no nada, ¿qué sucede? Colpensiones, presupuesto general. Nadie se da cuenta sino cuando nos pongan a pagar más impuestos. Y las compañías de seguros decían, como quiera que yo pensiono con una renta vitalicia, esta renta vitalicia, que es la modalidad de pensión, iba a recibir este aumento tan excesivo, pues el gobierno, y cambió la fórmula. Y cambió la fórmula para decir, si antes se cubría 100 pesos de este diferencial, ahora te va a cubrir alrededor un poquito más de 20 pesos. Entonces, pues por supuesto nos encontramos con otra realidad gigante y es, no van a haber rentas vitalicias. Pero no va a haber explique seguro una cosa que me pensional. parece importante, y es cuando una persona, antes de que una persona se pensione, tiene un ahorro. Y ese faltante, usted me está mencionando a las compañías de seguros, que no las habíamos mencionado antes, que es que ellas entran a asegurar la cobertura de ese faltante. Así es, y me voy a devolver entonces, Jaime, voy a invertirle un minuto a eso. Cuando usted ahorra en un fondo de pensiones y se va a pensionar por vejez, tiene dos caminos. O busca un producto financiero, se llama retiro programado, en donde usted compra un producto financiero, sigue una pensión de producto financiero, y este producto financiero, dependiendo de las rentabilidades, la longevidad, su núcleo familiar, pues va a tener un componente de la pensión. Este producto de retiro programado tiene una ventaja muy especial, es que los saldos, cuando quiera que no haya beneficiarios de ley, ¿qué es un beneficiario de ley? En el caso mío, todos nos vamos a ir al cielo. Herederos. Voy al cielo, mi esposa hereda la pensión y sigue con la pensión. Cuando fallezca mi esposa y se vaya al cielo, el saldo de mi cuenta que no la hayan, lo vamos a entregar a los herederos. Pero mire este dato, y espero no desviarme mucho. El año pasado entregamos en por 98.000 millones de pesos de herencias a 2.500 colombianos. No había sustitutos de la pensión y entonces pasa a dar espectacular. El segundo Que es camino lógico, porque es ahorro familiar. es ahorro. Este es un ahorro. El otro producto, la otra vía para pensionar es una renta vitalicia. Es un contrato de seguros en donde me van a incrementar la mesa pensional por la inflación y, por supuesto, yo estoy allí. Aquí no hay herencia, aquí se va a subir por la inflación y no va a tener ese componente de rentabilidades arriba o abajo, sino siempre en la inflación. Cuando estoy hablando de esta cobertura de deslizamiento, estoy refiriéndome específicamente a estas rentas vitalicias que se dan de vejez. A su vez, y me estoy empezando a meter un poquito más técnico, Jaime, me ayuda para que los oyentes sí, entendamos bien la figura pero también tenemos otras rentas vitalicias que provienen del seguro previsional. ¿Qué es el seguro previsional? Todo el que cotiza, igual en Colpensiones, igual en fondo de pensión, tiene la cobertura de invalidez si pierdo mi capacidad laboral superior al 50% y muerte. Pues, por supuesto, si yo estoy cotizando y fallezco, pues hay una cobertura. Este seguro previsional o la prestación derivada es exactamente igual en un fondo de pensiones que en Colpensiones. Lo mismo. ¿Sí? Si usted está cotizando en Colpensiones, es exactamente el mismo beneficio. Entonces, aquí también aparecen las rentas vitalicias. Estas rentas vitalicias, cuando quiera que se daban, y pasaba esto que hace el gobierno nacional del aumento del salario mínimo, es donde entra la nación a decir, si yo lo subo excesivamente, como yo lo creo, yo lo cubro. Y lo que pasó el año pasado en un decreto emitido el 31 de diciembre, nosotros no estamos oyendo música esta buenísima de fin de año, etcétera, y pum, el decreto. Pastor López y entonces Pastor López, y nos quitaron él. Y decimos, entonces todo el mundo dice, bueno, eso es un tema técnico. No, pero al final es que eso se traduce en que van a haber menos pensionados, va a haber menos cobertura. El costo del seguro personal ¿Pero qué dice sube. esa medida? Esa medida dice que si yo antes de este aumento excesivo le cubría 100 pesos de este aumento, ahora le va a cubrir un poquito más de 20. Le quité el 80%. Y entonces, esa diferencia, ¿quién la cubre? Pues hoy, teóricamente. Hoy estamos precisamente diciendo qué vamos a hacer. Pero es que la estructura del sistema era que la nación cubría esa medida. Yo creo, yo gobierno, establezco esto y
crezco excesivamente el salario mínimo, pues yo lo cubro. Y aquí está diciendo, no. Yo no lo cubro. Fíjese la medida. En Colpensiones lo cubre el presupuesto nacional de la nación. Yo lo hago, yo lo tengo que pagar. Sí, directo. Y el sector privado, que también está propiciando por acá de pensionados, haya personas que vivan esta salud en el momento que más lo necesitan y no lo hacen. Y dice el gobierno, no, yo me retiro. Entiendo ¿Qué que cree haya que se debe hacer ahí? Volver, indudablemente Al régimen volver. anterior. Y yo creo que si no hay una devolución, nosotros hemos planteado al gobierno que debería eliminar ese decreto, si no tenemos que buscar todas las medidas, todas las acciones, todas las que puedan ser, incluyendo, pues, por supuesto, si no encontramos eco, pues medidas ante la jurisdicción. Entremos entonces a la reforma, que está todavía por decidirse por parte de la Corte. Nos quedaría la emergencia económica. Bueno, antes sí. de saltar la reforma, rápidamente. Vimos el comunicado y el auto de la Corte Constitucional. Por primera vez en la historia de la Corte Constitucional, suspende medidas cautelares. Y hace una medida cautelar y suspende los efectos de la emergencia económica, y se aclara que no solo es el decreto madre el que establece, sino por supuesto los decretos que fueron expedidos. En ese decreto se establecía una sobretasa, como usted lo mencionó, pues, que es que el fondo de pensiones tenga que pagar 50, pues, por venir debe pagar 50% de tasa efectiva de renta, una tasa nominal del 50%, pues evidentemente es el impacto. Quedó suspendida, y estamos a la espera de la definición final y de fondo sobre la emergencia económica. Y me paso rápidamente a nuestra reforma pensional. Se emite la ley 2381, ya por allá. Y esta ley, cuando ya empezamos a decir, bueno, 2024, ya tenemos listo la reforma, le llegan, ay, me ya pierdo la cuenta, 120 y tantas demandas, es una cosa exorbitante. Y en este momento se está discutiendo la senadora Paloma Valencia demandó la reforma pensional por 3 vicios. La Corte eliminó 2 vicios, me voy a concentrar en uno, vicios de forma, una aprobación que no siguió el marco normativo y por lo tanto se pide que se declare inconstitucional la reforma pensional. Todos conocemos, la Corte estudia y produce un auto y dice, no fue aprobada debidamente, y yo le doy la oportunidad a que la Cámara de Representantes y el Congreso de la República vuelva a corregir este error. Entonces le dice, yo suspendo la entrada en vigencia, dejo 2 artículos que están vigentes, que sí, podemos hablar de esos 2 artículos acto seguido, y yo le digo, vuélvalo a hacer. Para que a los oyentes de manera simple, de un flotador, sálvela. Arregle lo que quedó mal hecho. Y está bien, hombre, está bien. Vaya, arréglelo, devuelva. Fue, lo arregló, devolvió, y en este momento sigue en la discusión. Todos conocimos, la Corte Constitucional tiene 9 magistrados. En este sentido, porque se recusó uno de los magistrados de la Corte Constitucional, quedaron 8, y los 8 conocimos que hubo un empate, 4-4. Cuando hay un empate, han podido decidir, como hicieron ayer la emergencia económica. 6-2. Que era 6-2, no votaron los 9 magistrados, porque también uno se declaró impedido. Esta era recusación. Estos 4-4, ¿qué sucede en el reglamento de la Corte? Se tiene que llamar un conjuez. Los conjueces, hay una lista establecida, se sortea y se nombra un conjuez. El conjuez está estudiando y debe dar su dictamen. Muy importante, Jaime, para nuestros oyentes. No significa que el voto del conjuez es el que va a decidir, inclina para un lado o para otro lado. No, los magistrados pueden volver, obviamente, a revisar, pueden volver a entender, pueden mirar. Sí, cambiar su posición. Y pueden votar en ese sentido, entendiendo. Entonces, estamos nuevamente atentos se están corriendo los términos. La normativa de la Corte le da prioridad a la emergencia económica y, por tanto, este decreto, pues la definición, los decretos de la emergencia económica van primero. Y esperamos con ello que después se vuelva a cubrir el estudio y la definición final de la reforma pensional. Por lo pronto estamos suspendidos. Y dos medidas. ¿Qué sigue vigente? Aquellos colombianos que cotizan arriba de 2.3 salarios mínimos, que es el umbral, se dijo, los primeros 2.3, de 1 a 2.3, todo el mundo va a estar afiliado a Colpensiones. Bien sea que yo me gane hasta 2.3 salarios mínimos, que hoy en día son más o menos 4.025.000 pesos,
o aquellas personas que ganen más, pero de todos modos, estos primeros 2.3 van a ir necesariamente a Colpensión y los demás van a ir a las ACAI, administradores del componente complementario de ahorro individual. Estas ACAIs, los afiliados que cotizan en Colpensiones arriba, deberían escoger una ACAI. Primero se hizo un espacio que lo hicieran voluntariamente, después por sorteo. Nosotros nos sentimos muy orgullosos que el 48% de los afiliados de Colpensiones escogieron a Porvenir, ratificando nuestro liderazgo en afiliados, y después se hizo un sorteo. Eso sigue vigente, la escogencia y los que escogieron ACAI. Y lo segundo que sigue vigente es la oportunidad de traslado. Voy a explicar eso que es muy importante, porque se vence en junio de este año. Pues se cumplen 2 años. Porque se cumplen ya los 2 años. Uh-huh. En Colombia, uno se puede cambiar de régimen pensional. Cambiar de régimen pensional es de ahorro individual a prima media o prima media a ahorro individual. Sí, de un fondo privado a Colpensiones, pues. Una vez cada 5 años. La última de las cuales debe darse 10 años antes de la edad de pensión. Una mujer 57 a los 47, un hombre a los 62 a los 52. Y se debe dar. Esto además fue fallado constitucional por la Corte Constitucional, o hallado exequible o ajustado a la Constitución política. Cuando hay un cambio de reglas tan importante en el sistema pensional, ha sido tradición y observancia de la justicia colombiana que debe darse como un reseteo y que la gente pueda volver a tomar su decisión. Y se dijo, ¿sabe qué? Aquellos afiliados que les falten menos de 10 años y no hayan definido su situación pensional, pueden por última vez, cumpliendo la doble asesoría, cambiarse de régimen una vez más. Más o menos 1.200.000 afiliados de Colpensiones podrían venir a las administradoras de fondos de pensiones y a su vez más o menos 500.000 que están en los fondos de pensiones podrían irse hacia Colpensiones precisamente por esta regla. Esto está vigente, Jaime, y es muy importante que aquellos sí, afiliados... mucha gente lo está usando, digamos. Muchísima gente. De hecho, nuestro deber fiduciario implica es que la tenemos sepa. que hacerle, que sepa, que claro, tome la decisión donde le convenga informada. más. Y eso es así. Déjeme decirle, Jaime, yo tengo... El año pasado ya cumplí los 62 años, nuestras políticas internas dicen que uno se debe pensionar. A mí me hicieron el estudio, a mí me hicieron qué me convenía. Evidentemente yo creo en el ahorro individual y yo me pensioné con Porvenir, pero yo hubiese podido ir a Colpensiones. Claro, tenía toda la potestad. Y de hecho para tengo 2.200 semanas cotizadas. ¿Se podría imaginar el monto de mi subsidio? O sea, claro, a lo que renuncié. Si ya dije que con 25 salarios nuestros subsidios es de 3.300 millones de pesos, piense que yo no tengo 26 años, yo tengo, pues supero los 36, estoy casi llegando a los 42 años, es más el monto del subsidio. claro. Pero por Dios, los subsidios son para los que los necesitan, como ya hablamos. Uh-huh. Entonces, esos 2 artículos están vigentes y la oportunidad de traslado está vigente. Y por favor, todo aquel colombiano que está en Colpensiones y le conviene, esté muy seguro de que le conviene ejérzalo, porque esto se acaba. Y lo segundo, aquellos que están en un fondo de pensiones y les puede llegar a convenir haciendo el estudio y la doble asesoría, que lo hagan. Está vigente, pero se acaba en junio de este año. Trate de hacer una síntesis de si la reforma le conviene a los afiliados o no. La reforma tiene cosas muy positivas, muy positivas. Yo voy a resaltar. Primero, elimina la competencia desigual. Usted, Jaime, tiene un hermano gemelo que toda la vida ganó exactamente lo mismo y cotizaron exactamente por el mismo monto. Usted en un fondo de pensiones y su hermano gemelo, su hermana gemela en Colpensiones. Y se van a pensionar y van a tener una prestación distinta, van a tener una pensión distinta. Y dice, ¿por qué? Porque aquí es fruto de su esfuerzo. ¿Y qué es su esfuerzo? Lo que ahorró. Y más o menos una pensión cuando usted se vaya a pensionar, en mi caso, por ejemplo, pero el 70%, el promedio es que el 70% viene de los rendimientos de lo que hace la AFP, más o menos el 23% de lo que puso el empleador y solo un 7% de lo que pone el empleado. Hay muchos países que todo lo que usted cotiza a la seguridad social en pensiones lo pone es el trabajador, en Colombia no. Aquí es 25% lo pone el trabajador, el 75% lo pone el empleador. Entonces nosotros estamos haciendo de verdad un esfuerzo que uno podría, comparado con otras latitudes, ser poquito. El 70% son los rendimientos en ese sentido. Entonces, y usted va a Colpensiones y su hermana gemela, y recibe una mayor mesada pensional. Y dice, ¿y por qué? Porque aquí hay un subsidio, aquí no lo hay. Entonces, elimina esa competencia desigual y le pone a factores que ya sean simétricos. Lo que supere los 2.3 ya es fruto del ahorro, lo que esté en primer pilar. Entonces, positivo.
tiene esta regla de oportunidad. Si vuelve a barajar, pues uno dice, caramba, la gente toma decisiones. Sí. Tiene unos beneficios para las mujeres muy interesantes. De alguna manera se cambió y eso es un avance que se logró en el trámite de la reforma, que parte de los recursos de los fondos de pensiones y las cotizaciones no vayan a Colpensiones, sino vayan al Fondo de Ahorro del Banco de la República, precisamente para preservar el ahorro que necesita el país. Otra cosa muy, muy importante. Entonces, ahora, miremoslo desde la óptica. Y perdón, me voy a volver una que es que estaba dejando de mencionar una que me parece muy importante, que no necesita ley pensional, necesita es voluntad política y por supuesto presupuesto general de la nación. Es los subsidios, el pilar solidario, los subsidios a la población necesitada. Entonces, esto que estamos hablando, que le vamos a dar 200, casi 30.000 pesos a los adultos mayores, eso no necesita una reforma pensional, eso lo que necesita es política de Estado. Sí. Eso todos los años usted pone la partida y prosperidad social aplica. Eso es muy bueno, darle al que lo necesita. Eso me parece algo que todos los colombianos tenemos que estar absolutamente de acuerdo. No se necesita reforma pensional, pero bienvenido ello. Entonces, al ciudadano de a pie le conviene, al adulto mayor en estado de vulnerabilidad, va a recibir un subsidio. Buenísimo. Segundo, la gran mayoría de los colombianos no se van a pensionar ni en Colpensiones ni en los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque la pensión en Colombia está establecida sobre el contrato de trabajo y ya hemos dicho que más del 60% de la población es informal. Luego, ya sabemos que el 60% no se van a pensionar de entrada. Y lo segundo, de ese 40%, no todo el mundo cotiza lo requerido. No todo el mundo va a llegar a los 23 años en un fondo de pensiones ni a los 26 años en Colpensiones. Por tanto, la inmensa mayoría de los colombianos no se van a pensionar. Pero es una cifra sorprendente. Más o menos, Jaime, de cada 100 personas que cotizan en los dos regímenes, 20 personas se van a pensionar y 80 no. Esa es la realidad. De los trabajadores, no la informalidad, de los trabajadores. Sí, ya ese grupo, llamémoslo privilegiado. Ese grupo privilegiado que tiene un contrato de trabajo tampoco se va a pensionar. ¿Y qué sucede en los dos regímenes? En los fondos de pensiones devolvemos, llamamos devolución de Pero me saldos. devuelvo, perdón que lo interrumpa. Ese 80% que usted dice que no se va a pensionar con la pensión mínima. No se van a pensionar porque no alcanzan a... Por eso, ni a los su ahorro no le da. Sí, a la pensión. Pero no algo le queda ahorrado porque igual tiene que cotizar. Exactamente. Eso es lo que quiero decir. Entonces, imaginemos una persona que no alcanzó a los 23 años en fondo de pensión ni a los 26 en Colpensiones y llega y dice, bueno, no, yo no alcanzo a pensionar. Entonces devolvamos. Entonces, Colpensiones le va a decir, yo le devuelvo lo que usted aportó, y en fondo de pensiones también le va a decir, yo le devuelvo lo que usted aportó. En el fondo de pensión le devolvemos lo que aportó más los rendimientos. Y ya dijimos que es casi el 70%. Entonces le vamos a voy a hablar ahora de ejemplos monetarios, mucho más que en un fondo. En Colpensiones se llama la indemnización sustitutiva. Le devuelven lo que aportó ajustado por la inflación. El último dato público que tenemos de Colpensiones no es de hace 2 años, más o menos el promedio era 7 millones de pesos en promedio a los afiliados. Por venir el año pasado, tristemente, la gente que no alcanzó a pensionarse, pero tiene un beneficio pensional, la devolución de saldos, 39 millones de pesos. Sí, es una diferencia. 7 millones a 39 millones. Luego, Jaime, al ciudadano de a pie, al que va en Transmilenio, le conviene más siempre cotizar en un fondo de pensiones porque si no alcanza, y ojalá todo el mundo alcanzase, va a recibir más dinero, 39 millones a 7. Segundo, necesita cotizar solo 23 años y no 26 años en Colpensiones. Entonces, pues eso es lo que nosotros llamamos para entender en esa línea. Entonces, tiene cosas buenas y cosas que a uno no le preocupan. Cosas que a uno no le gustan de la reforma pensional, que uno quisiera ver en una mejora. El umbral. ¿Qué es el umbral? Dijimos que de 1 a 2.3 salarios mínimos. Y este umbral tiene todos los beneficios de Colpensiones, tiene el subsidio, tiene todas esas cosas. Entonces uno diría, ¿será que todos los que están allí deberían tener el subsidio? Póngase mi caso, ya dije que soy pensionado, es su caso, una persona que cotiza con 25 salarios mínimos. ¿Esa persona de 25 salarios debería seguir recibiendo subsidio? No, nosotros propusimos, limítelo a 4 salarios mínimos y le da un subsidio proporcional, pero de ahí arriba no le dé lo que es su ahorro. Lo extiende. Y eso es un costo fiscal exorbitante, enorme. Eso le pone una presión. Por eso me llamó la atención que muchos exministros de Hacienda, muchos exdirectores del Departamento Nacional de Planeación
firmó una carta pública, entre otros firmados por José Antonio Campo y Cecilia López, miembros de este gabinete, de este gobierno, y ellos firmaron. El umbral no debería ser 2.3, debería bajarse a 1.5 salarios mínimos. Esa es quizá una de las mejores reformas. Segundo, la reforma tiene un régimen pensional especial para las negritudes, los afrodescendientes. Buenísimo, pero eso es el 43% de la población colombiana. Si le damos un régimen especial muy generoso, pues vamos a tener muchas dificultades. Y lo último, Jaime, cualquier régimen pensional tiene que promover por algo que se llama la sostenibilidad. Escuchar al ministro de Hacienda de entonces, el ministro Bonilla, decir, esta reforma nos dura hasta el 2070 y ahí se acaban todos los fondos. O entonces la ministra de Trabajo diciendo que en 15 años deberíamos hacer una nueva reforma. O el presidente de Colpensiones declarando que en los próximos 10 años deberíamos hacer una reforma. Uno dice, pues aquí hay algo que no nos suena. Bien armado. Entonces, si no es sostenible, no puede ser. Y de hecho, la OECD acaba de publicar en enero un estudio profundo sobre el sistema pensional del mundo, pues de los países afiliados a la OECD, y por supuesto hizo un zoom sobre Colombia. Y sobre Colombia dijo cosas que se resumen y que todos conocemos. El sistema pensional colombiano es insostenible, es generoso. Usted solo tiene que cotizar 26 años cuando en todos los países ya están hablando de cotizar 40 años. Se cotiza muy poco para efecto de lograr el subsidio que estamos hablando. Propende y sostiene que Colombia es de los pocos países en donde no tienen igualdad de edad de pensional hombres y mujeres. De hecho, el Banco de la República hizo un llamado en ese sentido. Y por el contrario dice, Colombia en vez de avanzar, lo que hizo fue el contrario. La Corte Constitucional estableció que una mujer debería tener menos tiempo de cotización y bajó de 26 a 20 años que se van a cumplir en el 2036. Entonces la OECD dice, mire, Colombia tiene algo que no es sostenible. El ahorro siempre será sostenible. ¿Por qué es sostenible? Porque es mi cuenta, es mi esfuerzo, es lo que yo estoy haciendo. Yo todos los días lo puedo ver, nadie me lo puede quitar. Es mi dinero, es mi decisión. Y cerraría con esto, Jaime. Cuando habla de un sistema pensional, uno no tiene que hablar que si es público o privado. Tenemos que hablar es cómo se crea y administra un ahorro. Esto estamos hablando de dinero, una alcancía. El mayor fondo de pensiones del mundo es público, es en Noruega. Es un fondo que tiene, pues por Dios, es una envidia. Es 3 veces el PIB del país. El nuestro, pues nosotros tenemos el 30% del PIB. Allá es 3 veces, eso es monumental. Sí, eso es. Pero hay un fondo de reserva que se invierte, que está. El Seguro Social se acabó, el fondo de reservas del Seguro Social, el fondo de ahorro se acabó en el año 1994, por allá. Porque usted y yo nos acordamos que el gobierno de turno, el presidente Samper, tuvo algunas dificultades con el tema de salud. Entonces digo, cosas las reservas del Seguro Social, arregle el problema. Después, el Banco Central Hipotecario, los que somos un banco, pues para aquellos que sean más jóvenes, un banco hipotecario, el gobierno tuvo dificultades y entonces pues el presidente Samper dio la orden que las reservas del Seguro Social compren el Banco Central Hipotecario, después se quebró. Entonces, sí, y se agotaron las reservas del Seguro Social. De hecho, hoy en día, Colpensiones, lo que se le cotiza al año, no alcanza a pagar las pensiones del año. Por eso necesita recibir recursos del presupuesto general de la Nación. Entonces, ¿dónde están las reservas del sistema? No, estamos desfinanciados. Entonces, estamos totalmente desfinanciados. Y eso es una presión fiscal para el país monumental. Y la OCDE hace ese llamado. El sistema pensional colombiano no es sostenible y hay que hacer modificaciones. Y cerraría, Jaime. La misma ley prevé un comité técnico para que haga recomendaciones sobre el sistema tal. Y yo me acuerdo que hice esta pregunta. ¿Y este comité no actuaría para esta reforma? No. En 5 años te traigo esas. No, las pensiones son para hoy, no para mañana. Y ese es un reto que tenemos. Usted ha cumplido la edad de pensión. Eso quiere decir que pues ya pasó ese umbral, pero quería preguntarle cuánto tiempo lleva usted en Porvenir. Voy a cumplir 18 años en este fondo de pensiones. 18. Ya cumplí la mayoría de edad. Sí. Y antes de eso estaba también en el sector financiero, manejando. Toda la vida he trabajado en el sector financiero, Jaime. Rápidamente, yo soy abogado, estudié Derecho, pero desde la universidad me llamó mucho la atención el mundo de las finanzas, tanto personales como las finanzas públicas. Y empecé a tener como una desviación. De hecho, conseguí hacer una práctica, estando en la universidad, en la superintendencia, en ese entonces, bancaria de Colombia. Y me pareció súper. Y entonces hice una investigación
de todo el marco normativo jurisprudencial del sistema financiero colombiano. Encontré perlas como estas. Por ahí en el año 48 se aprobó una ley, 46 más bien, se aprobó una ley, 1946, se aprobó una ley que era de obligatoriedad de enseñanza ¿sí? De la importancia del ahorro con 2 horas semanales en Colombia. Entonces yo decía, ¿En los colegios? En los colegios, ¡Qué era joya! Obligatorio. ¿Sí? Nunca se aplicó, por supuesto. Bueno, por supuesto no. Está buena esa, no me Nosotros la sabía. una iniciativa En el de año sostenibilidad. 46. Sí, una iniciativa de sostenibilidad. Entonces empecé a estudiar eso. Cuando empiezo, ya me gradúo, entonces empiezo a buscar. Sigo con la superintendencia bancaria trabajando cuando quedaba todavía en la séptima con séptima, enfrente de Palacio, en un edificio blanco. Y empecé trabajando ya en banca, pasé al Banco Banero, después llegaron los españoles, trabajé con el BBVA. Entonces primero fui al abogado, puro abogado. Pues entonces llegué al Banco Ganadero para jefe de conceptos, después salté a ser el asesor legal del presidente, tenía hermosos, lindos y espectaculares 25 añitos y pasó a ser el asesor legal del presidente del banco más grande de Colombia y me hacen oficinita al lado y tenía 25 años. Usted se va a acordar que Andrés Pastrana hizo el concierto de conciertos, el primero en el Campín, una cosa. Y entonces llego el lunes y en el comité todos los vicepresidentes dicen, oye, ¿qué tal ese concierto? Uno esperando que los niños llegaran y tal, y esa vaina me vino allá y fumaron y tal. Y yo decía, ¿cómo les digo que yo también estuve? Que yo estuve en el concierto. Y de ahí sigo, entonces pues asesor legal, después vicepresidente jurídico, etc. El Banco Banadero tenía las acciones y citas en la Bolsa de Nueva York, entonces, y la jurídica, era vicepresidente jurídica y secretaria general, tenía esta parte de accionistas y el Banco Banero manejaba mucho este departamento de acciones. Entonces, bajo mi responsabilidad también tenía eso y terminé siendo el Investor Relations. Entonces, yo era el que tenía que ir a Estados Unidos a hacer la reunión one-to-one y tal, inversionista. Todo ese cuento tenía que cambiar la tarjeta, porque si decía que era jurídico no me recibían. Entonces decía General Secretary, secretario general. La gente no entendía ni qué era esa cosa. Y entonces ahí empecé a meter. Ya llegamos la compra del Banco Banero por el BBVA y ahí cambio, me pasan a negocio, de alguna manera, si quiero seguir haciendo la carrera, yo siempre quería seguir avanzando, entonces paso al mundo ya comercial y sigo en el mundo comercial, de ahí paso a manejar la unidad previsional del BBVA, que era la compañía de seguros, y otra hora Horizonte, el fondo de pensiones, y ahí es donde ya el Grupo Aval me hace esta invitación. Lo invitaron, lo buscaron. Sí. Ok. Yo me imagino que estos años para usted han sido particularmente duros, tensos, porque, pues, digamos, la responsabilidad de liderar un fondo, el fondo, que acabamos de mencionar, la dimensión que tiene, pero además con una inestabilidad regulatoria descomunal y con unos retos enormes, es una tensión grande. ¿Cómo la ha sobrellevado? ¿Cómo la ha manejado? Espero que esta respuesta no la oiga mi esposa. ¿Sí? Okay. Entonces, yo le digo que no oiga el podcast. Entonces, afortunadamente no lo va, espero que no lo oiga. Jaime, déjeme decirle esta anécdota. La primera reforma tributaria que yo discutí fue con el ministro Rudolf Homs en el gobierno del presidente Gaviria. De eso hace muchos años. O sea, yo llevo haciendo esto hace muchos años, con este tema regulatorio, este impacto, esto en ese sentido. Lo que hemos vivido en los últimos años no se compadece nunca con lo anterior. O sea, como usted bien lo dice, estamos en un momento de estrés y de tensión muy especial porque este es un negocio esencialmente regulado. Entonces, ¿qué hace uno? Pues lo primero, entender que uno tiene que dar el máximo esfuerzo, pero uno no puede garantizar el resultado que el decreto hay variables que uno no controla. Dos, yo soy una persona muy familiar, me apoyo mucho en la familia, mi esposa, mis 2 hijos. De hecho, tengo una bendición de Dios. El año pasado el niño Dios me trajo el regalo más especial del universo. Una nieta que se llama Elena. No, eso es una dimensión desconocida de amor, de alegría, de paz, bueno, si hace una muequita uno ya dice que es la sonrisa más espectacular. Entonces, el apoyo familiar. Me gusta mucho el campo, salir, caminar, aire puro. De hecho, nosotros tenemos que estudiar mucho el tema de la longevidad y calidad de vida y todos sabemos que el que vive en el campo, respira y tal, eso es espectacular. Hago ejercicio todos los días. ¿Ah, sí? ¿A qué horas? Pues que no lo oigan, pero a las 5 de la mañana me toca. A las 5 todos los días. Si no, no hay manera, no me da. Entonces. ¿Pero qué me estaba diciendo que no lo oyera su señora? Que uno maneja unos niveles de estrés muy altos. Pero ella lo sabe.
Pero obviamente eso Lo es... sabe Eso de es. Lo que pasa es sobra. que yo le digo, no, esto todo se Eso se arregla, esto maneja. se arregla, todo se Se maneja. arregla, todo se arregla. Y quizá déjeme decir una referencia en ese sentido. Claro que maneja unos niveles de estrés. Claro que uno tiene que cuidar que el cuerpo somatiza, porque la cabeza puede decir, no, no me pasa nada, pero el cuerpo... Entonces uno Sí. tiene que estar verificando que el cuerpo no tenga. Y por aquí han pasado muchas personas en su podcast que han registrado cosas que uno no entendía y de pronto en un chequeo ejecutivo sale una cosa y tal. Yo regularmente hace 30 y tantos Se años hago chequea. chequeos ejecutivos y pues en ese sentido. Me acuerdo que me estaban haciendo está revisándome y por un lado y por el otro lado, entonces, y yo decía, esta ecografía, ¿qué le pasará? Y llamaron a otro médico, llegaron 3 médicos. Entonces ya en un momento de tensión les dije, bueno, dígame, ¿es niño o niña, no? Entonces se reventaron de la risa. No, es que sí, tiene unos pólipos en la vesícula, hay que chequearlos y el tamaño y la cosa. Entonces, uno tiene que chequearse eso en ese sentido, porque insisto, la cabeza puede estar diciendo, No, es yo lo violenta. controlo, la razón lo controla, Sí, sí. pero el por cuerpo lo dentro, somatiza. Entonces, por eso el deporte, por eso como sano, por eso el aire puro, el ¿Duerme? deporte. ¿Duerme bien? Duermo muy bien. En estos días tuve Menos. que un día no dormí y entonces dije, no, man, es que fueron demasiadas medidas al tiempo, demasiadas Sí, medidas sí. pues que nos impacten de una forma decidida y, pues hay que seguir en eso. Y lo otro, Jaime, hablando un poco de liderazgo, todos los líderes tenemos que tener unas cualidades y unas condiciones. Todos sabemos, podemos meternos, uno tiene que decir para dónde es que hay que ir, entonces coge la dirección, si estamos aquí, queremos ir allá, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces después alinea todo su equipo, tal, y después comprometa y tal, y vamos para eso. Y pues hay que innovar, hay que ser honesto, transparente, pero aquí apareció una que se llama el optimismo. Como nunca en estos últimos años hemos estado retados a decir hay que poner más arriba el optimismo. Y voy a decirle esto, una reforma pensional, un gobierno de izquierda, pues era un caldo de cultivo para decir se acabó el negocio. Y entonces cogí a mi equipo y les dije, mire, la típica fórmula, una amenaza, la vamos a convertir en una oportunidad. ¿Qué es lo que hace, primero, un sistema pensional más sostenible en beneficio de los colombianos? Segundo, cómo nuestro negocio puede evolucionar. Y nos pusimos a trabajar en eso. Y encontramos una reforma pensional que nunca hay una buena reforma pensional, no existe la perfecta reforma pensional, pero uno tiene que encontrar la mejor, Sí, de lo acuerdo mejor es con enemigo de lo bueno. el escenario actual. Y encontramos la mejor reforma, dado el escenario político actual. Ni siquiera el otrora presidente Uribe, cuando era senador e impulsó la ley 100 de reforma a los fondos pensionales, él quería eliminar el sistema de prima media como lo hicieron en Chile. Y aquí no lo pudo hacer. O sea, desde la génesis de nuestro sistema nunca se ha podido hacer lo que uno quería, sino lo Lo que se mejor, pueda. dadas las circunstancias. Mm. Este es así. Entonces el optimismo es el que más se ha puesto en prueba. Venga, hay que hacerle, vamos a darle, pongamos nuestro grano de arena. Entonces, pues al comienzo todo el mundo dijo, no, hay que buscar puesto, hay que salirse los fondos, Porvenir, todo el mundo va a... No, el año pasado tuvimos la rotación más baja en la historia de Porvenir. El año ¿Serio? pasado tuvimos el mejor resultado financiero en Porvenir. Entonces uno dice, caramba, mire, optimismo. Entonces yo le diría, claro que hay estrés, claro que hay que ponerle el optimismo. Y yo hablo mucho de eso y comparto con mi equipo. Ayer en un almuerzo les estaba diciendo, mi equipo primero, el comité de dirección les decía, mire, para efecto de liderar la actitud. Y les voy a decir, leí un paper, leí sobre las cosas de cómo puede manejar uno de manera muy sencilla, cambiar su estado de ánimo. La primera es, sonría por 3 segundos. Inmediatamente produce endorfina y uno se está, ¿sí? Okay. Entonces póngale optimismo, póngale sonrisa. A veces no ha sido bien, estos días han sido desafiantes, pero aquí estamos con mucho entusiasmo, mucho positivismo. ¿Qué le quisiera dejar a su nieta Elena, además de que tenga una buena pensión y que tenga optimismo? Yo empiezo lo mismo que le dije a mis hijos. Ustedes están aquí con un propósito en la vida, y el propósito es ser felices. Para ser feliz hay que ser responsable, hay que estudiar, hay que esmerarse, hay que tratar bien a las demás personas. Usted sabe el orgullo que yo veo cuando tratan mis hijos a las demás personas. Y entre más personas que más necesidad tienen, viera el trato como hacen. ¿Sí? Tengo la alegría que, pues, por supuesto, una nieta, pero también mi hijo se casó, yo tengo 2 hijos, se casó en noviembre del año pasado. Pues todos los que nos ayudan a nivel familiar estuvieron invitados. O sea, y eran parte de nuestro componente familiar que estuvieran invitados a compartir la boda. Entonces, que sea feliz, para eso
que sea responsable, que sea solidaria. Estamos en un país que se necesita de verdad darle al demás. Entonces, que lo hagamos, que se esfuerce, que trate bien, que sea responsable, que tenga el compromiso, que tenga la actitud. Y el mundo corporativo, a mí hay un día llega mi hija y me dice, papá, ya me leí el libro tuyo. Y yo, ¿cómo así el libro tuyo? Ya te entendí que eres tú. Hay un investigador en los Estados Unidos que es Angela Duckworth, que escribió un libro que se llama Grit. Y dice, como hacen todos estos libros, estuve estudiando los CEOs del S&P 500 y tal, los más representativos, y dice, mire, encontré qué es lo que hace de diferente un líder de otro. Y el factor es aquellos que tengan una meta clara, muy ambiciosa, pero meta clara, y que sean consistentes en conseguirla, van a lograr. Entonces a mi nieta le diría, lo que se ponga de meta en la vida, lo que quiera, violinista, quiere ser pianista, quiere que ser investigadora, quiere que ser oceanográfica, lo que quiera ser, matemática, abogada, economista, administrador, lo que quiera. Para eso, métase, póngase y propóngase en la vida, sea la mejor, para ella, no para demostrar a los demás, para sí misma, ¿sí? Y se siente muy orgullosa de cada paso y cada logro que hace. Disfrute la vida. Y por supuesto, siempre siente que uno no viene solo en la vida. Uno viene para estar acompañado y para ayudar a los demás. Miguel, muchas gracias. Jaime, a usted Gracias por por la invitación. conversación. Muchas gracias.